Ya, muy bien, continuemos. Entonces, Freddy, de ese, por ejemplo, de ese tablero de transferencia que usted vio ahí, también ha de haber visto un PLC, ¿verdad? ¿O no? Ya, entonces, siempre, por lo general, es más fácil maniobrar los contactores con PLC o con botón, y ya tenemos botoneras robustas, ¿no? Entonces, no lo utilicemos para cargas pequeñas porque también sería un desperdicio. Recordemos que un contactor más bajo es de 15 amperios y tiene un costo de unos $20. Damos uno de 20 amperios, está por los 25. Y así va subiendo, ¿no? El contactor. Entonces les decía que aquí nosotros podemos colocar la alimentación, ¿sí? Entonces, la alimentación, les decía que eran cargas monofásicas o bifásicas, quiere decir que yo aquí puedo colocar fase y neutro, por ejemplo. No se ve aquí. Voy a colocar otro color, rojo, ya. Por ejemplo, aquí puedo conectar fase y por acá puedo conectar el neutro. Aquí y aquí. Y por el lado de acá abajo ya va la carga. Entonces yo aquí puedo conectar mi lámpara. Ya digamos, son 110 voltios. O se me ocurre, puedo conectar mi bomba. O mi motor, un motor que funciona con 110 voltios. O puede que tenga una carga bifásica. Entonces aquí va fase y fase. Y la otra línea queda suelta, ¿no? Y va mi motor. Entonces aquí este motor ya no es con 110, sino con 220 voltios de corriente alterna. O tal vez voy a conectar una bomba trifásica. Entonces va fase, fase, fase y va mi motor, ¿no? Entonces va aquí y por acá va. Perfecto. Entonces aquí tenemos la línea RST sincronizado, ¿no? De nuestro motor trifásico. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí pasa lo mismo. La bobina es con 110 o con 220 voltios, pero conecté una carga trifásica sin ningún problema. ¿Sí? No pasa nada. ¿Sí? En algunos casos, los contactores son de mando. Son dispositivos de mando en el que yo puedo activar cargas, pero no son de protección. Los contactores no son de protección. Entonces, normalmente, cuando nosotros queremos tal vez proteger ese motor trifásico que tenemos por ahí, le podemos conectar un relé térmico, que es igual tal cual como estar viendo un contactor. Solo que tiene en la parte de adelante, tiene como una perilla, ¿sí? Como una perilla que nosotros podemos mover para delimitar la corriente que puedo soportar. Por ejemplo, aquí está 12 amperios, por acá está 15 amperios, por acá digamos que está 20 amperios. Entonces usted le mueve la perilla para que si supera sus 12 amperios, salte, ¿sí? O si supera el calor permitido dentro del conductor, ¿sí? A veces los conductores se calientan cuando no están bien dimensionados a la carga. Entonces, un relé térmico. Cuando un conductor se calienta de cierta temperatura establecida del dispositivo, salta, ¿sí? Entonces, el relé térmico salta a dos situaciones. Cuando siente temperatura en los conductores o cuando supera la corriente que le hemos puesto mediante la perilla, ¿no? Entonces podemos colocar ahí un relé térmico y a la salida del relé térmico, ahí sí ya le conectamos nuestro motor, nuestra bomba, ¿sí? Entonces la simbología de un contactor es así, tal cual. La bobina, que es A1 y A2, y están asociados un contactor de 3 salidas, de 3 pines, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no es, si ustedes se dan cuenta, es un solo 3 pines de un solo contacto
y son, como quien dice, normalmente abiertos. Cuando se activa el contactor, se cierra, ¿sí? Y en la parte final ustedes ven que dice 1314, ¿sí? Que representa un contacto auxiliar del relé. ¿Sí? Y son los que vemos aquí. Estos dos pines que vemos en la esquina, aquí dice 13NO, 14NO. Ese es el contacto auxiliar asociado al contactor. ¿Para qué utilizamos el contacto auxiliar? El contacto auxiliar no es para conectar cargas, no tiene la robustez para activar una carga. Lo que hace es, nos permite tener líneas de control dentro del contactor. Es decir, quiero hacer que vaya, se active ya no lo estoy haciendo con PLC, lo estoy haciendo pura lógica de contactor. Voy a hacer retardado la conexión o adelantado a la conexión, o le voy a poner un temporizador para que ahí se active el contactor. Entonces, ahí la bobina no me es suficiente para hacer todas esas maniobras de control que quiero hacer, que le quiero poner un temporizador, que le quiero poner otra cosa más, o después de que se active tal cosa se va a activar mi contactor. Entonces, como la bobina no me es suficiente, necesito valerme de los contactos auxiliares, ¿sí? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, vamos a verle rapidito si hay por aquí un datasheet de un contactor. Estoy viendo por aquí. Aquí hay un contactor. Ya, vamos a ver. A ver. Y me salieron varias imágenes. A ver, en el mercado hay un sinnúmero de marcas de contactores. Nosotros, dependiendo del área en el que estemos trabajando, podemos utilizar ciertas marcas. Por ejemplo, una marca estándar que no es tan costosa son la marca Schneider, que está, bueno, aquí lo podríamos considerar como gama alta. ¿Sí? La marca Schneider, pero normalmente dentro de los trabajos, pues la mayoría se va por la marca Qin, ¿no? Es una marca china que cumple su funcionamiento, pero podríamos decir que la vida útil es un poco menor a la de uno de marca Schneider. O sea, no se me ocurre. A ver, ¿alguien ha visto otro contactor en otra marca tal vez? Ya, por ejemplo, bueno, a ver. No encontré, no lo busqué bien, creo. Por ejemplo, este está bastante general, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí podemos ver un contactor, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene otra marca, dice Metalmex, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí tiene la sincronización de la línea, dice línea 1, línea 2 y línea 3, ¿sí? L1, L2 y L3.
un contacto auxiliar normalmente abierto y aquí la bobina está al frente, ¿no? A1 y por el lado de acá está A2, ¿sí? Entonces, aquí está estos de aquí son igualmente alimentación y esto es carga y aquí estas líneas de aquí normalmente son a 110, entonces por aquí este iría el neutro, por ejemplo, y este iría a una salida del PLC. ¿Sí? A veces a los PLCs tampoco suelen tener la capacidad para activar un contactor. Así que a veces lo mandan a un relé y del relé lo mandan al contactor. ¿Sí? Porque hay PLCs que también no tienen mucha capacidad de corriente. Entonces puede que este vaya al pin de un relé y del relé vaya recién al PLC. ¿Sí? Eso también puede pasar. Recuerden que todo es cuestión de lo que soporte nuestro PLC, nuestro controlador. Aquí simplemente tenemos especificaciones generales. Aquí nos dice que la bobina es de 110 voltios. El consumo de arranque de 32 voltios amperios, ¿no? Entonces es un poco elevado. Diría yo que con un relé tendríamos que activar. La vida útil, aquí hay 10 a las 6. A ver, ¿cuánto es? Vamos a hacer aquí 10 a las 6, es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son 1.000.000 de conmutaciones. Se puede hacer con el relé. ¿Sí? Aquí también vemos 10 a las 6, podemos conmutar 1.000.000 de veces ese contactor y no le va a pasar nada. La capacidad de los contactos va variando, ¿no? Pero por ejemplo en este modelo dice que es 20 amperios, dependiendo del voltaje, hasta 240 voltios, 15 amperios. 440 voltios, 16 amperios. 550 voltios, 9 amperios, ¿sí? Estos dos son cargas trifásicas. Este de aquí nos damos cuenta que es una carga bifásica y este de aquí, como no está estipulado, me parece que ha de ser a 110 voltios, que eso puede soportar hasta 20 amperios. Y asimismo, de forma general, nos da un solo contacto auxiliar, normalmente abierto, si ustedes lo ven ahí, aquí en la parte de acá abajo, un solo contacto auxiliar de un normalmente abierto. Y las dimensiones, ¿sí? Y la certificación IS es una certificación electrónica internacional de dispositivos electrónicos. Bueno, aquí en nuestro país no creo que son muy exigentes, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tiene un marcado C, quiere decir que este dispositivo en Europa es calificado como un dispositivo seguro. Y este marcado IS es una normativa internacional de componentes electrónicos igualmente, lo que implica que también es seguro, ¿no? Que es un dispositivo que cumple con los estándares mínimos de calidad, ¿no? El de la marca Qin, que es lo que abunda aquí en los cuadros tableros de control, es de esta forma, no está por acá. Aquí si se dan cuenta dice A1 y acá dice A2. Está por atrás la conexión para la bobina. Okay. Entonces, si usted en algún momento va a hacer alguna práctica o va a utilizar, la marca Qin no es suficiente para sus prácticas en clases, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? ¿En cuánto está más o menos el precio de ese chino? De esa marca Qin, para 15 amperios más o menos están unos $18 por ahí. $18, $20, dependiendo de dónde se vaya a comprar, ¿no? Aquí en el oriente, donde se meta a comprar, le va a variar bastante, ¿no? Pero un estándar son $18. Aquí como dato, el precio del cobre está fluctuando aquí en Ecuador. Y recuerden que el contactor tiene una bobina de cobre bastante robusta, ¿no?
Entonces, desde el 2020, a raíz de la pandemia, los precios de los materiales eléctricos han subido, ¿no? Han tenido un repunte bastante alto por el desabastecimiento del cobre. Nosotros sí tenemos cobre aquí en nuestro país, ¿sí? Pero la explotación o minera del cobre se vio disminuida en la pandemia. Entonces, si hay menos cobre, hay mayor demanda. Bueno, ahí hace que suba el precio, ¿sí? Entonces, eso conlleva que los precios estén fluctuando. Yo diría $18, pero con la fluctuación que hemos tenido, tal vez ya se encuentren unos $20. Eso nomás como dato. ¿Alguna otra pregunta? La diferencia del relé con contactor sería el número de contactos principales y ¿cuál más sería? ¿Mande? No lo entendí muy bien. Las diferencias de los relés con los contactores, Ah, ya. ¿cuáles serían? La principal diferencia es que el relé es para un uso más electrónico, para activar cargas más pequeñas, porque son menos robustos, tienen menos capacidad de amperaje. Y los contactores son más robustos, son utilizados ya en la industria, en tableros de potencia. Y lo que nos decía usted, Pedro, el relé tiene 2 contactos asociados, un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Y el de acá tiene un solo contacto principal, pero puedo conectar cargas monofásicas, bifásicas y trifásicas. Mientras que en el relé solo podemos conectar cargas monofásicas, de corriente alterna o de corriente directa. Ahí no vamos a poder conectar. Bueno, 200 voltios sí podemos conectar, claro, mientras no sobrepasemos los 10 amperios en el relé, podemos hacerlo, conectar una lámpara que funcione a 200 voltios, 220, pero más allá de eso no podemos hacerlo. No hay pines tampoco para conectar una carga trifásica. Esas serían las diferencias entre estos dos dispositivos. Diríamos que son como primos hermanos en el funcionamiento, pero de ahí sí diferencian, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos a ver. Vamos a realizar una... bueno, les voy a colocar en el aula virtual lo que les había dicho de la tarea que vamos a consultar. Y vamos a hacer un taller para la otra semana. Ya en este taller vamos a necesitar los siguientes materiales. Como les decía, siempre se va a acompañar de un componente práctico, todas las clases. Entonces vamos a activar un relé electromagnético mediante el uso de un pulsador para encender o apagar una lámpara fluorescente. Ya. Lo pueden hacer a través de un pulsador o lo pueden hacer a través de Arduino. Ya queda muy el criterio de ustedes, ¿sí? Una pequeña introducción, esto ya les voy a subir al aula virtual. Y aquí está el listado de materiales. ¿Qué necesitamos para activar el relé? Primero, el relé. Recuerda que esos relés, si usted compra el relé así tal cual con las patitas, no entran en la protoboard. Entonces hay que soldarle cable para que puedan entrar en la protoboard. Tiene que soltarle cable en los terminales del relé. Una batería o una fuente, o yo le recomendaría, si usted ya va a adquirir Arduino, que si va a adquirir Arduino, le recomendaría, por ejemplo, el Arduino Nano, que es pequeño y es económico, y lo pueden utilizar para sus fines de robótica, porque en robótica el espacio es importante. Entonces el Arduino Nano es pequeño, mientras que el Arduino Uno o el Arduino Mega ya van subiendo de tamaño. A veces nos compramos el Arduino Mega. El Arduino Mega es grande, tiene bastantes pines, tiene un procesador, pero el procesador que tiene el Arduino Mega es similar al que tiene el Arduino Nano o el Arduino Uno.
Entonces, no es que es la gran diferencia, ¿sí? Yo diría que, ¿quién les da programación? Aquí. El Inge Israel Milda. Israel Minda. Ya, él les debe haber dicho ya que compren el Arduino. ¿Qué Arduino les recomendó él? Para sus prácticas. Bueno, y desde mi recomendación, un Arduino Uno o un Arduino Nano. No sé, Freddy, ¿usted qué utilizó para su robot? ¿Qué tipo de Arduino tiene en su robot? Para el robot utilizamos el Nano. El Nano, por el Pero- tamaño. Ajá, por el tamaño y el peso, pero para las prácticas más utilizábamos el Uno. Pero ya es cuestión de acomodarse. ¿Ya? Ya, muy bien. Yo les doy esta recomendación, ¿no? Arduino o Nano. El Mega también sirve y también le va a servir para todo lo que vaya a hacer, solo que es más grande el Mega. Y cuando ustedes vayan a hacer su robot van a encontrarse con un Arduino grande. Solo que ustedes quieran comprarse 2 Arduinos, ya es a criterio de ustedes, pero un Arduino tiene un costo de $10 por ahí, ¿no? Hoy en día tenemos Arduinos más económicos, pero son chinos. Tenemos, por ejemplo, de hasta $5. He visto por ahí unos Arduinos, pero son chinos. Y los chinos se suelen dañar rápido. Solo hay que tener cuidado, porque Arduino es una placa que tiene la soldadura vista por la parte de abajo. Entonces, muchas veces hacemos prácticas en partes metálicas y sin querer le hacemos un pequeño cortocircuito a la placa. Entonces, recuerden que es una placa vista, ¿sí? La solda está vista. Deberían siempre trabajar por encima de un aislamiento, con una parte plástica en la parte de abajo. Los pines se saben dañar. Ya, correcto. Entonces, eso les recomendaría que tengan cuidado, ¿no? En un momento que van a trabajar con su Arduino. Si es que lo quieren adquirir para esta práctica, ¿sí? Si no, lo pueden hacer con un pulsador, ¿sí? Con un pulsador pequeño. Entonces, necesitamos nuestro relé y nuestro pulsador. Si vamos a trabajar con Arduino, nuestro Arduino en vez del pulsador, y vamos a necesitar un transistor y un diodo para activar un transistor de baja potencia, como un 2N2222 o un 3904. Y un diodo para evitar el regreso de corrientes parásitas, ¿no? O podrían utilizar el relé o lo que sería la placa de relé, en el que viene un solo relé, vale como $1.50 o $2 la placa de relé de Arduino, que se conecta directamente a Arduino y se evita el acople de potencia. Les dejo su economía. Eso en cuanto a la parte de activación. Y para la carga vamos a necesitar una lámpara o un foco LED, de los que utilizamos en nuestra casa, de la potencia que usted tenga, 9 voltios, 12 voltios, si se quiere incandilar de 50 vatios, perdón, y si no, con uno de 9 vatios es suficiente, ¿no? Le recomiendo un portafusible. Perdón. Dígame. Si se utiliza el relé ya no se utiliza el pulsador, ¿verdad? Que diga, si se utiliza el Arduino ya no se utiliza el pulsador. Sí, lo pueden programar directamente a Arduino, lo pueden programar para que en cuanto le conecten empiece a funcionar. Pero si quieren le pueden poner el pulsador al Arduino, que le dan el pulso al Arduino y el Arduino ahí empieza a funcionar. Pueden hacerlo así, pero sí lo pueden programar directamente sin el pulsador. Ya, muy bien. Recomendación, un portafusible de un solo polo, ¿no? Y compran un fusible, me parece que en el mercado no hay de 1 amperio, pero sí han de haber fusibles de 3 amperios. Para una lámpara de 9 voltios, con un fusible de 3 amperios es suficiente, ¿no? Pueden utilizar cable gemelo. El cable gemelo es ese que viene blanco, de 14 WG, pero si quieren pueden comprar el cable rojo y negro
número 14 por separado, no importa. Y un enchufe a 110 voltios. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a traer listo, preparado eso, porque si no, nos coge el día en eso. Entonces ¿Para cuándo, aquí, Inge? ¿Vamos a hacer en clases o hay que ya solamente presentar? este de aquí lo vamos a hacer en clase porque es una práctica cortita, ¿no? Pero usted ya tiene que venir trayendo sus materiales, ya debe traer listo la idea de lo que va a hacer, ¿no? En ese ratito recién van a revisar, algunos compañeros suelen hacer eso. Recién van a revisar lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Para cuándo sería, Inge? Esto sería para el día martes de la otra semana, porque el día lunes me parece que tenemos una sola hora. ¿Sí? Entonces tenemos este fin de semana y el día lunes para poder trabajar en la adquisición de materiales. Si no tenemos ¿Va a ser grupal o por cada uno? individual, esta la vamos a hacer individual porque es cortita, ¿no? Y es la única que vamos a hacer aquí en clase, ¿no? Las siguientes prácticas las vamos a hacer en grupo, ¿sí? Y tal vez la mandemos solo que la hagan en la casa y la presentamos aquí. Esta porque se asume que es más cortita, vamos a ver qué tal está. Siempre esta práctica me permite tomar el pulso, ¿sí? Vamos a tomar el pulso de cómo estamos en conocimientos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto necesito que usted ya venga listo y preparado. Un enchufe para toma corriente. Aquí ya necesito que este enchufe usted ya le haya soldado su cable número 14 o 12, lo que quiera. 16, hasta 16 le va a alcanzar. Menos de eso ya no le alcanza. ¿Qué será de ponerle 1 metro? Suficiente. ¿Ya? Aquí en medio le va a poner su portafusible. Y ya le va a soldar el portafusible al cable y aquí en la mitad ya le va a colocar el fusible de 1 ampere. ¿Por qué? Porque a veces hacemos malas conexiones y le vamos a hacer cortocircuito a nuestra mamá cuando está haciendo el almuerzo. Ustedes están haciendo travesuras. Entonces mejor ponemos un fusible. ¿Ya? Y de aquí a esto lo vamos a dejar así, tal cual. ¿Sí? Y lo vamos a venir poniendo la boquilla de una vez. Sería muy bueno. Le vamos a colocar aquí la boquilla. Aquí en un lado le vamos a colocar la boquilla. ¿Ya? La boquilla solo usted la va a traer lista para conectarla. O la puede traer ya conectada, también no hay problema. Recuerde que va así y así. Una conexión siempre va fase y neutro, ¿sí? Quiere decir que este neutro usted tal vez lo va a conectar al común, ¿sí? Y aquí tenemos fase, ¿sí? Y aquí iría nuestro relé, por eso les digo la boquilla la pueden dejar abierta. Aquí va nuestro relé y aquí va nuestra boquilla. ¿Sí? Eso podríamos hacer, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. La boquilla, como esas simplemente son de atornillar, no pasa nada, ¿sí? Entonces, recuerde que esto es una representación así. Esto es fase y esto es neutro, ¿sí? Así debe usted tener clara la película. Y quiero que tenga el toma corriente, el enchufe para que no vaya a ser ninguna falla en su hogar, en la instalación de su hogar, ¿ya? Esto representará la fase y el neutro de este circuito, ¿sí? Esto, listo. Nada que en ese ratito voy a conectar el enchufe, no, eso ya lo tienen que traer armadito. Igual el fusible. ¿Okay?
Bueno, aquí ya les voy a borrar, solo vamos a hacer con la lámpara, ¿no? Yo normalmente les suelo hacer que hagan también con los LEDs, pero para que podamos hacer más rápido, solo vamos a hacer con la lámpara. Esto de aquí ya les voy a borrar antes de subirles. Aquí era simplemente que conectábamos LEDs con 5 voltios, ¿no? Y aquí en la parte de abajo, yo aquí le doy las opciones. Puede hacer con una placa de Arduino y un Arduino, ¿no? Lo que ya le había dicho. Aquí está la conexión. Esto es lo que les digo que ya traigan listo. ¿Sí? Aquí si se dan cuenta, este está accionado mediante un pulsador. ¿Sí? Este es un relé de 12 voltios, por eso le conecta 12 voltios a la bobina. ¿Sí? Y en el contacto normalmente abierto le conecta el relé, le conecta con una boquilla. Y aquí usted ya trajo listo este cable. Y por aquí ya le puso un fusible. En cualquiera de las dos líneas le puede poner el fusible, no pasa nada. Esta es la representación de cómo se va a ver su circuito. ¿El fusible es opcional? No, sí póngale, porque sí suelen haber problemas. A veces, sin querer, cuando estamos haciendo mediciones con el multímetro, podemos hacer fallas en algún corto, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué necesitamos? Esos son los materiales. Pero ¿qué necesitamos de otros recursos? Vamos a necesitar una protoboard. Si es que ya la tienen, trabajan con la que tienen. Si no, les recomendaría una protoboard mediana. Vienen como de 2, 3, 4 recuadros. Si compran una grande, les va a servir para toda la carrera. Si compran una más pequeña, les alcanza suficiente para la práctica, pero puede que más adelante les toque comprar otra. Yo diría que si es que quieren, o tal vez estamos justo de materiales, una de una sola línea podrían comprar. Me parece que esa de una sola línea puede que esté en unos 10 a 15 dólares. Ya, porque las protoboards grandes de 4 líneas, esas oscilan 40, 50 dólares dependiendo la marca, ¿no? Entonces a veces nuestra economía no nos da, podemos comprar simplemente una tira larga. Me avisan cualquier cosa, por favor. Si no encontramos, si no tenemos los recursos o algo, me avisan, ¿sí? Un multímetro, aquí también hay multímetros desde 8 dólares. Que debemos, es una inversión, esto es una inversión para toda la carrera, no es como que ahorita la vamos a utilizar y ya el otro semestre no vamos a utilizar, no, o sea, lo que compren aquí les va a servir para toda la carrera. Este multímetro, el más básico, vale 8 dólares. No tiene todas las características de medida, tampoco las medidas son muy acertadas. Tiene bastantes fallos, pero podemos trabajar con eso. Si usted quiere ya uno más avanzado, cómpreselo. No es una mala inversión. Por ejemplo, la marca Fluke son muy costosos, pero son bastante buenos. Ya un multímetro usted lo puede encontrar hasta 100 dólares más, ¿no? Entonces, un estándar de un multímetro bueno puede estar en los 20 dólares. Pero como les digo, hay desde 8 dólares. Que tranquilamente lo podemos trabajar. Eso sí, no le vaya a hacer corto a ese pobre multímetro porque no aguanta nada. Y vamos a instalarnos el software de Proteus. Me imagino que el ingeniero Carrión ya les debe haber pasado un instalador. ¿Cuál es el que están trabajando? Versión 8, me parece. El 8.8 o el 5. Con ese mismo vamos a trabajar. Yo tengo una versión desactualizada, pero ya le voy a pedir que me presten la más actual para poder revisar, ¿no? ¿Por qué les pido la más actualizada? Porque no las librerías antiguas de Proteus, perdón, las versiones antiguas de Proteus no tienen librerías actualizadas. Entonces, no hay la librería de Arduino, no puedo poner un Arduino a simular ahí porque no lo tiene Proteus de versiones bajas, ¿no? Por eso les digo que pongan una versión más actualizada. ¿Quién tendría problemas para adquirir estos materiales? Tal vez.
Ya, muy bien, me parece. Entonces, ¿en qué tendríamos que hacer los 2 circuitos en clase? No solo Bueno. un circuito vamos a hacer. Sí, en clase, solo un circuito vamos a hacer para ver cómo les... Muy bien, sea el de arriba o sea este como el... Vamos a hacer solo el de la lámpara, el que va a 110 voltios. El de Pero la así digo, podemos hacerle directamente así como el que está la imagen de arriba. O con el Arduino, igual también. A ver, como el de arriba, no lo entiendo. ¿Como este? ¿O como este? Como ese de ahí. ¿Cómo se le pueden hacer? Con un interruptor o lo pueden hacer con, en vez de este interruptor de aquí, en vez de este pulsador, le pueden poner una salida de Arduino. Este es el pulsador. Lo pueden hacer con esto o lo pueden hacer con un pin de Arduino, ¿no? La salida de un Arduino. Ah, de ahí la simulación, ¿no? Sí, hacen la simulación y la implementación. Pero solo de esta lámpara de 110. No sé si eso era lo que me preguntaba Freddy. Sí, Ah, ya. Solo vamos a hacer una práctica, solo vamos a aprender el foco de 110. Ya, entonces ese día ya vamos a venir con nuestros materiales listos. Si vamos a trabajar con Arduino, ya vamos a venir descargando el software de Arduino. Ya vamos a venir revisando cómo se activa una salida digital, que no es difícil. Entonces, a veces vienen con Arduino, pero no vienen descargados ni Arduino y no saben ni... Si yo les doy esta indicación con una semana de anterioridad, es para que usted pueda revisar, porque si no revisamos, venimos de cero a hacer la práctica. Aquí la práctica la venimos a hacer, no la venimos a estar viendo recién qué es lo que tenemos que hacer, hay que revisar con anterioridad. ¿Qué dice aquí? Hay que ir a la uni el día martes ya con los materiales hechos, ¿verdad? No, Melvin, no tengo yo un espacio. Bueno, yo voy a preguntar si hay un espacio para el día martes, pero no hay un espacio de trabajo. Sé que hay en el Pacífico Zambranos, pero lo utilizan los compañeros de los semestres superiores. ¿Sí? Y yo no tengo un espacio de trabajo para ustedes, como lo tiene, por ejemplo, el ingeniero Collago, que tiene su sitio de trabajo. Entonces, yo lo tengo donde vivo. ¿Ya? Entonces, no los voy a traer aquí a la casa, ¿no? Van a ser desde su casa, Melvin. Van a ser desde su casa. Yo con todo les confirmo. Si es que puedo conseguir un sitio, venimos, ¿no? Si no, lo vamos a hacer directamente de nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer? La simulación en Proteus. Si hacemos con Arduino, tiene que estar Arduino en el Proteus, la librería y mostrar. Vamos a implementar el circuito en ese momento, ¿sí? Y vamos a comprobar los parámetros del circuito. Para eso necesito el multímetro. Y al final vamos a hacer el informe de acuerdo al formato socializado. ¿Sí? ¿Hecho? ¿Estamos El copiados? informe para... El informe no va a ser para el día martes, ese yo ya les voy a colocar unos 5 días después de lo que hacemos la práctica para que puedan subir esto. O unos 4 días para que no se les haga muy largo el tiempo y después se les dé pereza hacer, ¿no? Entonces, ese día